iglesia es que la resurrección fue algo aprendido, fue un concepto aprendido en el periodo del cautiverio, los 400 años que el pueblo estuvo en el tiempo intertestamentario, y los 70 años del cautiverio provocaron un conocimiento sobre temas religiosos al pueblo judío, y es allí donde se empiezan a resaltar los conceptos de ángeles, de demonios y de una vida después de la muerte. Es por eso que cuando usted revisa los periodos neotestamentarios en el primer siglo, se da cuenta que había una gran pugna entre muchos de los creyentes. Los fariseos y los saduceos no se entendían, porque los saduceos no creían en ángeles y demonios. Los fariseos sí sabían que existían ángeles, demonios y que existía algo después de la muerte. Es por ello que usted encuentra que en los escritos del apóstol Pablo mucha gente parecía que no entendía el tema, y en estos escritos usted encuentra como Pablo tiene que explicarle desmenuzadamente la realidad de la resurrección. Probablemente Pablo es uno de los que mejor enseña el término de la resurrección, para que ellos pudieran entender de qué se trataba. Lo que la iglesia naciente sí sabía era sobre la expiación, y la expiación era el concepto en el Antiguo Testamento de lo que la iglesia neotestamentaria pudo tomar lo que era la resurrección, porque cuando hablaba sobre la expiación era el simbolismo de cuando un animal o cuando un ave se mataba, se derramaba la sangre para provocar el perdón de los pecados de aquellos que habían faltado, porque la Biblia tenía un principio que decía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Escucha lo que le digo: sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Entonces el pueblo judío mataba palominos, mataba aves, mataba machos, cabríos y corderos para provocar que el pueblo saliera de la situación de pecado en la que había. Pero ¿saben ustedes lo que ocurrió? Que esto se volvió una ceremonia, esto se volvió un rito. El pueblo iba a las ceremonias, pero salía de las ceremonias y seguía pecando, salía de los ritos y seguía fallándole a Dios. Esto se había convertido en un entrar y salir, pero el pueblo no había cambiado. Es por eso que la Biblia nos enseña que la maldad llegó a su límite, y Dios tuvo que decir: ningún macho cabrío, ningún palomino puede resolver el problema de la humanidad. Así es que Cristo viene a esta tierra, ya no en representación, ya no en una figura, ya no en una sombra de lo que podía resolver el problema de la humanidad. Y dice la Biblia que en ese momento, cuando Cristo viene a la tierra, Él entrega su sangre por los hombres y mujeres. Él entrega su sangre por aquella humanidad perdida, y entonces empieza la historia de la resurrección. Lo que la Biblia nos enseña es que el sumo sacerdote hacía rituales, pero no servían para nada. Lo que me llama la atención es que muchos de nosotros en el periodo neotestamentario vivimos como si estuviéramos en el Antiguo Testamento. Vamos a la iglesia, venimos a los servicios, vas a un discipulado o asistes a una célula, pero en tu vida no ha pasado nada, porque no se trata de ir a la iglesia, porque no se trata de estar en un grupo, porque no se trata de ir a un discipulado, ni siquiera se trata de ser un líder o predicar, no se trata de ser un servidor o un adorador. Se trata de que Cristo haya resucitado en tu vida, de que la nueva vida de Cristo pueda hacer algo en tu existencia, de que no pueda ser el mismo. Es por eso que Cristo, dice la Biblia, no solo vino para expiar nuestras culpas, también vino para redimirnos del pecado. Lo que la Biblia nos enseña es que cuando Cristo viene, nos redime, no de la maldición solamente, sino que justifica nuestras vidas para que seamos aceptos delante de Dios. Porque cuando Dios te ve, Alvin, Dios veía pecado en tu vida. Cuando Dios te ve, Caro,
Dios veía pecado en tu vida. Dios es tan santo, Dios es tan puro, Dios es tan extremadamente santo, que cada vez que veía al hombre, veía su transgresión, veía su maldad. Cada vez que Dios se veía, no podía tener un sentimiento más grande que exterminarte, porque Dios no comulga con el pecado. Escuche lo que yo le digo: Dios no comulga con el pecado. Es por eso que Jesucristo tiene que venir, y la Biblia lo que nos enseña es que cuando Cristo viene, entrega su vida por nosotros. En ese momento Él va delante del Padre, y cuando Dios te ve, y cuando Dios te ve, y cuando Dios te ve, o cuando Dios me ve a mí, ya no ve el pecado, ya no te ve pecador, ya no te ve infiel, ya no te ve corrupto. Ahora Dios ve la sangre derramada por Jesucristo. Las cosas fueron diferentes después de la cruz de Cristo. Oh, yo alabo a Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Alguna vez le pasó a los que tenían familias grandes? Le pasaba esto: cometían un error, los padres estaban esperando en la casa para golpearte por la transgresión que hiciste. Así que venía un vecino, así es que venía el padrino, venía el amigo y decía: por favor, por mí no lo hagas, por favor no lo golpees, él no lo vuelve a hacer. Usted vivió eso, ¿verdad? ¿Alguna vez pasó por eso? Pues eso hizo Jesús. El Señor estaba mirándote, estabas a punto de morir. Yo quiero que entiendas que tu único castigo era la muerte. Tu destino era morir, pero Jesucristo se presentó delante del Padre y le dijo: yo di mi sangre por él, yo di mi sangre por esta familia, yo di mi sangre por esto. Así que yo te estoy pidiendo que me mires a mí, no los mires a ellos. Yo soy la garantía, señoras y señores. Jesucristo es la garantía de nuestro destino. Jesucristo es la garantía de nuestra vida. En Él tenemos vida eterna. La Biblia nos enseña que el sacrificio de Jesús vino para redimirnos del pecado. La iglesia del primer siglo no logró entender esto. Así que los teólogos y eruditos del primer siglo se la pasaban en preguntas y respuestas. Unos decían que Jesucristo, que el sacrificio, la expiación de Jesucristo había sido para liberarnos del pecado, y que con esto estábamos pagándole al diablo la deuda que teníamos. Yo quiero que usted entienda que era verdad, que teníamos una gran deuda con Satanás. En el huerto del Edén, el hombre le falló a Dios, y a partir de ese momento Satanás tuvo una legalidad en la vida del hombre, en la vida de la familia humana. Pero con el sacrificio de Jesús no solo fuimos liberados de la deuda que el mundo tenía con Satanás, de la legalidad que Satanás tenía en tu vida. Por eso hoy en día, no importa cómo estés viviendo, por eso hoy en día usted tiene que saber: el diablo no te puede tocar si Dios no se lo permite. Satanás no puede tocar tu vida, ni tu negocio, ni tu salud, nada de lo tuyo, si Dios no se lo permite. Porque ya no le perteneces, porque ya no tiene legalidad sobre ti. Porque la legalidad que Satanás tenía, dice la Biblia, que la legalidad que Satanás tenía fue clavada en la cruz del Calvario, cuando Satanás te estaba mirando. Es por eso que el diablo no quería que Jesús llegara a la cruz, porque él sabía que en la cruz algo iba a ocurrir. Él no sabía cuán devastador iba a ser para su imperio, pero sabía que algo iba a ocurrir. Así que cuando clavaban a Jesús en la cruz, cada clavo, cada sangre, cada martirio, Jesucristo lo soportó, porque eso estaba reflejando la liberación tuya y mía de la condenación del pecado. Alguien debe celebrar que ya yo no soy cautivo. Alguien debe celebrar que ya yo no tengo un peso acosando mi vida.